a, a esta clase. Voy a compartir aquí pantalla. Y bueno, hermanos, aquí aparece una lámina que estuvimos viendo la clase pasada. Esto quizás puede resumir un poco cuál es la actitud que hoy las personas pueden tener frente a su contexto, a su entorno. Dijimos que frente a lo que ocurre a nuestro alrededor, hay tres tipos de reacciones. Uno, son los que hacen algo por las cosas o interactúan o hacen que las cosas sucedan. Es decir, son aquellas personas que intervienen en su entorno y hacen algo. ¿Ok? Están también los que ven pasar las cosas, o sea, están conscientes de su contexto, pero no hacen nada. Pero también hay otro grupo que son los que no tienen idea de lo que está pasando a su alrededor. Y en estas mismas sentencias, en estos tres puntos, ustedes pueden también dimensionar el porcentaje o el grado de incidencia que hay en esto. Son muy pocos los que reaccionan y actúan. Después vienen los que, sabiendo lo que ocurre, no hacen nada, pero la gran mayoría hoy está desconectada de su realidad, de su contexto, y alguna razón de fondo, en muchos casos, es porque no quieren comprometerse. Prefieren no saber para no tener que asumir una decisión o tener que reaccionar frente a aquello. Y sobre todo nosotros los cristianos, que tenemos muy claro que tenemos una tarea que cumplir, que Dios demanda cosas de nosotros, y por ahí cuando sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, eso también significa una infracción contra los propósitos de Dios. Porque dice la palabra de Dios que no tan solo infringimos la ley de Dios al quebrantarlas, sino que cuando no hacemos lo bueno. Porque también hay un mandato de parte de Dios. O sea, la ley de Dios no solamente son privativas, es no hagas esto, no hagas lo otro, sino que también nos conmina a actuar, a hacer algo. Y no hacerlo también nos pone en conflicto con Dios. ¿Ok, hermanos? Vamos a seguir entonces con el contenido y ahora quisiera mencionarles que aquí aparecen los objetivos de este curso. El primero dice conocer los criterios básicos que constituyen el marco para una adecuada visión pastoral de la realidad contemporánea. Es decir que este curso nos va a ayudar a, por un lado, a tener una visión apropiada, pertinente a lo que ocurre a nuestro alrededor. El segundo punto dice analizar situaciones contemporáneas tipo, desde una perspectiva pastoral que permitan el desarrollo de una capacidad de apreciación crítica con proyecciones pastorales concretas. ¿Qué quiere decir este punto? Que vamos a procurar de tener siempre una visión objetiva frente a lo que ocurre a nuestro alrededor, pero con la intención de intervenir o actuar frente a situaciones específicas. Sobre todo a aspectos que nos competen como cristianos, como iglesia, que también tiene la tarea de influir en medio de su sociedad. ¿Cómo va a ser ese enfoque? Bueno, aquí lo dice desde una perspectiva pastoral. Es decir que vamos allí para dar consejo, para dar ayuda, asistencia y poder orientar a quienes están en una situación compleja. Pero hay un cuarto punto, perdón, un tercero que dice comprender la naturaleza y función de la ideología como categoría sociológica básica para la articulación de los distintos sistemas de interpretación de la realidad social. La mirada de nuestra sociedad no es única, no es una sola. Ayer nos dimos cuenta, a través de unas imágenes que vimos, que no siempre lo que uno observa es lo mismo que observa mi compañero o quien está alrededor mío.
pueden haber distintas visiones sobre un mismo tema o situación, y, y lo que tenemos que nosotros procurar siempre es saber también cómo observa la otra persona. Normalmente conocemos y nos empeñamos en conocer nuestra visión o cuál debe ser nuestra perspectiva cristiana frente a las distintas situaciones. Pero también es bueno, y esto es algo que vamos adquiriendo en el tiempo, es conocer también los otros pensamientos y las otras visiones respecto a la realidad, respecto a los problemas o situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Conocer esas miradas también nos permiten poder después actuar o responder apropiadamente, entendiendo y conociendo cómo ven las otras personas las distintas situaciones de la vida o frente a situaciones problemáticas. Y un cuarto punto dice saber utilizar las herramientas indispensables en el diseño de una filosofía del ministerio que se exprese en una estrategia de acción pastoral pertinente al contexto en que se está ministrando. De poder llegar también con acciones concretas, eso se va logrando y se va aplicando dependiendo mucho en el lugar donde yo me encuentro. Tenemos distintas realidades, aquí mismo podemos observar que dentro de este grupo o dentro de esta clase vamos a encontrar más de una realidad o un contexto. Tenemos hermanos que están allí mismo en Romeral, ¿cierto? Y que tienen un contexto diferente a quienes estamos acá en Santiago, por ejemplo. Hay situaciones diferentes. Puede que tengamos los mismos problemas, pero la manera como se observan, se enfocan, pueden hacer una diferencia. Y la forma como lo vamos a enfrentar, o vamos a solucionar, también va a incidir mucho en el contexto en que lo encontramos y quiénes son los actores que están dentro de esta situación en concreto. Así que estos son los 4 puntos generales o los 4 objetivos generales de este curso. Pero déjenme decirle que dentro de esto vamos a hablar sobre ciertos temas como es la economía, la política, el medio ambiente, por ejemplo, y vamos a tratar de buscarle una visión o una mirada más cristiana de una realidad que es muy, muy propia de todos, ¿no? Muy terrenal, donde a todos nos toca enfrentar, vivir, porque nosotros seremos cristianos, pero hay personas que están en la misma situación que nosotros frente a esta sociedad, frente a los mismos problemas, carencias o situaciones, pero lo que nos va a diferenciar va a ser cómo vamos nosotros a enfrentar estas diferentes situaciones que nos tocan vivir. Y nosotros como cristianos, indudablemente, lo que queremos es acercarnos a la mirada de Cristo frente a las situaciones que ocurren a nuestro alrededor. Sobre todo para poder ir en ayuda de ellos, para ir y asistir, para ir, servir y extender el Evangelio de Jesucristo, que es la misión que tiene la Iglesia. ¿Ok? Quise compartirles aquí entonces estos 4 puntos que ustedes también van a poder apreciar en el sílabo que ustedes ya tienen allí. Puede que cambie un poquito la redacción, pero al fin y al cabo son estos 4 puntos en concreto que busca cubrir este curso. Bueno, aquí son las preguntas que vimos la clase pasada, ¿cierto? En la dinámica, las vamos a dejar pasar. Y vamos ahora a, a entrar una serie de conceptos que necesitamos ir conociendo. Tenemos, ¿cierto?, una labor como iglesia, como cristianos, como servidores del Señor, y si ustedes están en este curso, me imagino que es por no solamente conocer un poco más de los principios bíblicos y conocer un poco más de Dios, sino que lo que perseguimos también es servir de la manera más apropiada. Servir al Señor, pero servir al Señor, ¿qué implica? Servir a nuestro prójimo. Eso es así de claro, ¿no?
no estamos sirviendo al Señor o sirviendo a alguien que no vemos únicamente, ¿no? Es más, ¿a dónde vemos a Cristo? Según lo que dijo Jesús. ¿En dónde vemos a Jesucristo? Les pregunto a ustedes. ¿En dónde usted ve a Cristo? Tomando las palabras de Jesús en su evangelio. Hermano Todos Frank, lo vemos en el prójimo. ok, exactamente. Lo vemos precisamente en las personas que están a nuestro alrededor. Cuando vemos a un enfermo, cuando vemos a alguien desamparado, ¿a quién debemos ver? A Cristo. Y él mismo lo dijo, estuve enfermo y me visitaste, o estuviste conmigo, ¿no? Estuve en la cárcel y ahí me asististe. Nosotros también tenemos que entonces observar de que es en medio de las situaciones difíciles, los problemas, donde nosotros podemos ver a Cristo e ir en ayuda de ellos, y lo vamos a estar haciendo al Señor mismo. Eso es importante, ¿no? No vemos a alguien ajeno, indiferente a mi realidad, sino que por el contrario, cuando yo sirvo a otros, lo estoy haciendo porque Dios ama a esas personas, porque quiere su salvación, quiere su bienestar. Y esa debe ser nuestra motivación también, de fondo. No simplemente pensando en que evangelizando vamos a llenar la iglesia, y ese es nuestro objetivo, llenar la iglesia de personas nuevas para el Señor. No, es llevarlas obviamente al conocimiento de Cristo, restaurar sus vidas con la ayuda del Espíritu Santo, pero hacernos también compañeros de camino, compañeros de la fe, para juntos servir también a ese Cristo que ha transformado nuestras vidas. Aquí hay una primera definición que queremos tratar de dilucidar y que tiene que ver con la misión, o la misión, como se dice en latín. Y una definición de misión es la que aparece aquí en la primera línea, en este primer párrafo. Visión es la facultad que se le da a alguien de ir a desempeñar algún cometido. Esta es una definición muy general, ¿ok? Pero que también se aplica a la misión que tiene la iglesia. Nosotros hemos sido encomendados por nuestro Señor a cumplir con la tarea que Jesucristo comenzó en este mundo. ¿No es así? Cristo no vino sino a cumplir la misión del Padre. Y nosotros tenemos, por lo tanto, la labor que nos ha legado o nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:4? Por favor, si alguien puede buscar 1 Timoteo 2:4. Lo leo. Sí, hermano, por favor. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ok, gracias. Aquí, palabras del apóstol Pablo, diciéndoselas a su discípulo amado, ¿cierto? A Timoteo, que tenía una gran responsabilidad de dirigir la iglesia de Éfeso, una tarea no menor, y él siendo un joven, con no mucha experiencia, Pablo a través de estas cartas lo alentó y le recordó en muchas ocasiones a través de estas cartas cuál era la tarea y el propósito del Señor para el mundo es que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esa es nuestra tarea también, hermanos. Lograr que muchas personas lleguen al conocimiento del Señor, eh, tengan esa experiencia con el Señor y de esa manera comience entonces una restauración profunda en su vida. ¿Por qué estamos hablando de salvación? Puede que sea una pregunta muy básica, ¿no? Quizás muy obvia. Estamos logrando de que las personas sean
salvadas. ¿Salvadas de qué? ¿De qué necesitan ser salvadas las personas? Esta pregunta, como le digo, puede ser muy básica, muy obvia, pero que siempre es importante tener una explicación, por lo menos clara, con palabras sencillas, porque es lo que nos va a tocar a nosotros explicar en muchas ocasiones cuando queremos llevar el Evangelio. En otras palabras, ¿por qué yo necesito a Cristo? Porque una persona puede decir, yo estoy bien en mi casa, estoy tranquilo, no tengo vicios, del trabajo me voy a la casa, tengo una familia relativamente tranquila, no, creo que no le hago mal a nadie, entonces creo que la fe no es para mí porque yo no soy malo. Entonces, la pregunta es importante responder. ¿De qué necesitan las personas ser salvas? Voy a pedir, a ver si es que la participación aquí en clase, vamos a pedir a quienes nos visitan ahora. Pamela, 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 si alguien te preguntara, ¿de qué hay que ser salvos? ¿Qué responderías? ¿De qué debemos ser salvos? Porque no estamos cumpliendo las leyes de Dios, que son los 10 mandamientos. Y desde ahí ya estamos siendo faltos. ¿Ok? ¿Y eso qué consecuencias Y trae? la muerte eterna. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos un Salvador que es Jesucristo, que Él murió por esos pecados. Entonces tenemos que reconocer nuestros pecados para ser limpios. Perfecto. Porque por obra nadie se va a ir al cielo. Perfecto. Nadie, ningún ser humano está capacitado por sí mismo para cumplir la ley. Si tuviéramos la posibilidad de no infringir ninguna y viviésemos a cabalidad cumpliendo cada ley, podríamos eventualmente ganarnos el cielo, pero eso es imposible, humanamente imposible. Por lo tanto, al quebrantar la ley de Dios, lo que viene como consecuencia es la muerte, como tú mencionaste también, la muerte eterna. La paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Ahora, ¿cómo remediar con ese problema? Y es aquí donde la iglesia tiene entonces parte en esto. Porque desde el momento en que Adán y Eva cayeron en pecado, fueron destituidos de la relación que tenían ellos, una relación perfecta, se quebrantó producto del pecado, pero inmediatamente vino la respuesta de Dios para revertir eso y comienza entonces el plan de salvación. Concretamente, en Génesis capítulo 3 se nos habla de lo que Dios iba a hacer. Iba a enviar, ¿cierto?, al Salvador, su Hijo, en otras palabras, para revertir, ¿cierto?, y dar la posibilidad de que las personas procedieran entonces a una restauración, a una recuperación de una relación plena con Dios, porque el Evangelio consiste en eso, hermanos. No tan solo en el perdón de los pecados, no simplemente quitarnos la culpa del pecado, sino que viene a transformarnos y a capacitarnos para tener una relación plena con Dios, donde yo soy capaz de no fallarle más a Dios por el hecho de que le amo tanto y yo no quiero que esta relación se perfecta. Como el enamorado, ¿cierto? Que quiere siempre estar con su amada y lo que va a hacer para no verse, ¿cierto?, quebrantada esa relación, es que va a estar siempre allí dándole el gusto y haciéndole todas las cosas que sean necesarias para sentir agradable a esa persona que ama.
con Dios es lo mismo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, lo que hacemos con nuestra vida es vivir una vida que le agrade a Él. Pero fíjense que aún así, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, en la práctica vemos que allí hay un problema. Y es lo que nosotros hablamos, aunque este es un tema quizás de otro curso, pero no está de más mencionarlo, necesitamos una obra más profunda de Dios a través del Espíritu Santo y que tiene que ver con nuestra santificación. La santificación lo que hace, en otras palabras, es llenarnos de su amor al punto de yo no querer defraudar más a Dios. Un amor absoluto, ¿cierto?, de obediencia, reflejado en obediencia, en amor a Dios y en amor al prójimo, porque ambos mandatos están muy, muy ligados, muy vinculados. Amar a Dios, amar a mi prójimo. Es un solo paquete ahí, no va por separado. Esto está así de claro. Yo no puedo pretender decir yo amo a Dios, solamente a Dios, y estoy peleado con todo el mundo, porque eso es una inconsecuencia en cuanto a mi fe. O sea, no estoy viendo una relación plena si yo todavía tengo problemas con mi prójimo, que no soy capaz de amar, que no soy capaz de tener la atención debida, la paciencia y qué sé yo, el perdón que tengo que dar. Si en eso todavía no soy capaz de cumplir, todavía me falta que Dios siga haciendo la obra en mi vida. Y estamos hablando de cristianos, que no todo se reduce en una sola experiencia. Cuando yo entrego mi vida al Señor por primera vez, ¿cierto? Yo ahí me hago hijo de Dios. Allí el Señor me adopta, o sea, me hace su hijo, pero también a la vez comienza un proceso de restauración, de regeneración, pero que se consuma plenamente cuando el Espíritu Santo viene, ¿cierto? Y nos llena de su presencia. Y eso es lo que conocemos como la segunda obra de gracia, como la entera santificación, donde Dios ahí ha hecho un trabajo más profundo de consagración de nuestras vidas. De esa manera, en esa reconciliación con Dios, es que nosotros también nos capacitamos para cumplir con la misión. Esa misión que se ve más concretada con el trato que hizo Dios con Abraham. Ahí concretamente comienza el plan ya de una manera mucho más identificable. Porque Dios llama a Abraham y lo llama ¿para qué? ¿Se acuerdan ustedes Génesis 12? ¿Qué le propone Dios a Abraham? ¿Le dará mucha descendencia? Ajá, ¿sí? Una descendencia que podemos decir que lo que le estaba diciendo Dios a Abraham es que de ti saldrá una nación. Y esa nación sería solamente numerosa. Eso era todo lo que Dios le estaba dando, muchos hijos. Que sería una nación bendita. Ajá, muy bien. Una nación que sería de bendición para todo el mundo. Estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo que Dios levantaría, porque de ahí saldría el Salvador del mundo. Pero tenemos que ser claros y objetivos de que el pueblo de Israel no estuvo a la altura de las demandas de Dios. Porque en vez de considerar una religión, una fe inclusiva para todo el mundo, ellos la redujeron simplemente a una religión, podríamos decirla, étnica. Solamente eran hijos de Dios los que nacían del pueblo de Israel. Esos eran los únicos hijos que Dios tenía. Ha sido su misión respecto a este plan que comenzó con Abraham. Y como eso ¿cierto? No resultó, obviamente, eso se concreta con la venida de Jesucristo. Y con Jesucristo, que primeramente llega a su mismo pueblo, el pueblo hebreo, pero que después con sus discípulos hace que esta familia, ¿cierto? Esta descendencia incluyera a todos aquellos que creen en el Señor, ¿cierto? Como dice Juan 1:12,
mas a todos los que me recibieron, ¿cierto? A los que creen en mí, serán hijos de Dios. No hay que ser de sangre hebrea para ser hijo de Dios. Somos hijos por fe, somos adoptados, y ahí es donde se constituye lo que es la iglesia. La iglesia, que es ese pueblo que ahora sí extendería la tarea, ¿cierto? La misión que nació en el corazón de Dios de alcanzar a todo el mundo con su plan de salvación a través de Jesucristo. Así que estos puntos que ustedes ven aquí en el PowerPoint resumen aquello que yo les dije. Dios entonces, a través de su Hijo Jesucristo, iba a rescatar a este mundo. Esa comunidad de creyentes, que es la iglesia, es la encargada ahora de extender y cumplir con la misión que Israel no cumplió, pero que ahora nosotros sí la tenemos que ir desarrollando. Humanamente es poco probable que tengamos éxito, pero Dios se encargó de capacitar a su iglesia. Y Hechos 1:8 apunta precisamente a el empoderamiento que Dios le da a sus hijos. ¿Qué dice Hechos 1:8? A ver, yo pensaba que me iban así de memoria. Hechos 1:8. Dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sean testigos. Para ser testigos. ¿En dónde? Y ahí En, vemos ese círculo, esa onda expansiva, ¿no? Que parte desde Jerusalén, que era donde ellos estaban, hasta lo último de la tierra. El poder del Espíritu Santo que nos capacita para ser testigos. La palabra testigo es una palabra bastante profunda, ¿eh? No se reduce simplemente a contar, sino que está muy asociada a una palabra que se llama martirio. Martirio es alguien que está dispuesto a darlo todo por la causa. Ya, el Señor nos capacita para poder cumplir a cabalidad la tarea encomendada. Y el libro de Hechos es, por decirlo así, la evidencia clara de lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo en medio de sus hijos, en su iglesia. Porque cuando ustedes estudian el libro de Hechos, lo que ustedes ven allí es la manifestación del Espíritu Santo y la acción del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Y ahí podemos apreciar cómo, con la venida del Espíritu Santo, todos aquellos que se habían escondido cuando Jesús fue apresado y después de muerto estaban ahí todos aterrados, ahora estaban predicando públicamente, dispuestos a dar la vida por ello. Vemos en el libro de Hechos cómo habían señales y prodigios que manifestaban entonces que ellos eran dirigidos por Dios. Vemos cómo era una comunidad de amor, que entre sí se amaban los unos a los otros, que pensaban en los pobres, que atendían, ¿cierto?, a las viudas, que estaban dispuestos a ir donde Dios los mandara, es decir, que podían dejar su casa para ir a otros lugares, y así, aún de ser un grupo minoritario, un grupo pequeño, en ese entonces logró influir grandemente, no tan solo en su propia nación, sino que pudo llegar a muchos otros lugares. Fíjense entonces, hermanos, que la misión hasta este momento es una tarea de todos los creyentes. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta hasta aquí. Hermanos, si hay algún comentario o pregunta que hacer, lo vuelvo a reiterar, no duden en hacerlo. Y si por ahí yo no veo su mano levantada, ¿cierto? Hable nomás, prenda su micrófono y haga la pregunta, por favor, ¿ya? Pero la idea es que todos podamos participar de esta clase
porque yo sé que ustedes también ya tienen algunos conocimientos preconcebidos y la idea es que ustedes también puedan aportar en esta clase. ¿Ok? Así que, por favor, sintámonos con esa confianza de preguntar, de opinar, y si por ahí hay alguna discrepancia, por favor, también no tenemos por qué temer a que yo a lo mejor tenga una idea que sea diferente. Bueno, aquí estamos para conversarlo y aclarar por qué duda. ¿Ok? Entonces, vamos bien, ¿no? Muy bien. Ok. Sigamos entonces tratando de definir lo que es la misión. Cuando hablamos de misión, tenemos que también tener una claridad con respecto a lo que hasta ahora se ha entendido como misión. Porque suele pasar de que el concepto de misión a veces muy acotado, muy reducido, y que se reduce simplemente en una tarea más que nada transcultural. ¿Y qué quiero decir con eso? Que es un trabajo, es decir, que la misión se hace fuera de mi contexto y fuera de mi cultura. Cuando hablamos de misión, no nos podemos referir simplemente a un cruce de frontera geográfica, como es lo que aparece aquí en el primer párrafo, ¿no? El acercamiento tradicional consistía en un cruce de fronteras geográficas para llevar el evangelio desde el mundo occidental a los campos misioneros. Eso creo que es lo que normalmente nosotros entendemos como la misión. ¿Ah? Es el misionero, es el hermano que es encomendado a llevar el evangelio a otras culturas, salir de su país, salir de su lugar de origen e ir a otros lugares no alcanzados, y que por mucho tiempo normalmente las misiones se enfocaban en los países no alcanzados. Era normalmente el hecho de que misioneros de Occidente iban a países del tercer mundo. Me refiero a Asia, a África, América Latina. Esos eran los campos misioneros, y que la iglesia, ¿cierto?, le encomendaba a algunos hermanos que tenían el llamado, y la iglesia, ¿qué es lo que hacía? Se encargaba de apoyarlos espiritualmente y económicamente para que ellos pudieran desarrollar con tranquilidad la tarea que tenían que hacer en esos lugares. Era una tarea que podríamos pensar era exclusiva de algunos. Pero eso no es la misión. La misión no es la tarea de algunos dentro de la iglesia. No es para los que tienen un llamado, tanto a las misiones como al pastorado o a la evangelización. La misión es una tarea que nos compete a todos los hijos de Dios. Por lo tanto, una mala comprensión de la misión nos puede llevar a errores y a limitar también nuestra tarea. Por lo tanto, cuando entendemos que la misión es meramente transcultural, según lo que dijo aquí un autor que es René Padilla, él dice que se llega a 4 dicotomías, ¿cierto?, que han afectado a la iglesia en cuanto a su concepción o su comprensión de lo que es la misión. Yo voy a pedir, por favor, aquí que me ayuden a leer. Voy a pedir si Emanuel me lee el primer punto de las dicotomías que aparecen aquí en pantalla. Ok. Dice, 1. La dicotomía entre iglesias que envían misioneros e iglesias que reciben misioneros. Los países que reciben... ¿Sigo? Sí, por favor. Ya. Los países que recibían eran del tercer mundo, Asia, África y América Latina. Y los que enviaban eran de los países de Europa, Inglaterra, Escocia, etcétera, Estados Unidos, etcétera. Ok, muy bien. Gracias, Emanuel. Aquí vemos que se ha pensado, no digo que es lo que ustedes piensan, pero se tenía cierta idea de que la misión era transcultural y que esto
era un trabajo entre el país que enviaba y el país que recibía. ¿A qué me refiero? Los países de Europa, por ejemplo, esencialmente de Inglaterra, Escocia, Alemania, que eran países misioneros, enviaban, ¿cierto?, su gente a países que estaban en otros lugares, como en Asia, en África, y a nosotros también nos llegaron misioneros que venían de estos lugares. Entonces, la tarea era un ir y venir entre estas culturas mencionadas o países mencionados. Y enfocado en la tarea de algunos que hacían esa tarea. Pero hay un segundo punto, y voy a pedir a Jessica, que está con Emanuel, su esposa, que nos lea el segundo punto, aunque ahí hay un error ortográfico en dicotomía, pero por favor, léenos por favor el punto 2. Amén. En Dicotomía, sí. dice la dicotomía Sí, ese es el error que tenía, dicotomía. entre el hogar ubicado en un país occidental y el campo misionero. Ok, gracias, Jessica. Sí, la dicotomía tiene que ver con, que menciona este segundo punto, es esa idea de que esto se generaba entonces de alguien que salía de su país, de su hogar de origen, para ir a ese campo misionero que ya estaba allí determinado, ¿cierto?, como un campo abierto para extender el Evangelio. No podemos desconocer que gracias a que muchos hombres y mujeres que se atrevieron a viajar a muchos de estos lugares, hicieron posible que nosotros inclusive pudiéramos haber conocido al Señor a través de la obra de estos hombres y mujeres que en muchos casos ni siquiera hemos conocido, pero que lo dieron todo para entregar ese evangelio. En eso estamos muy agradecidos. Sin embargo, era un trabajo que, vuelvo a insistir, estaba acotado entre estos dos lugares, el de origen de los misioneros y el lugar de destino que era el campo misionero a alcanzar. Pero hay una tercera dicotomía, y voy a pedir a la hermana Jessica Contreras si nos lee el tercer punto. La dicotomía entre los misioneros y los laicos, los misioneros de carrera y los laicos que no se involucraban en las misiones. Aquí, ok, gracias hermana. Sí, aquí lo que pasaba era de que la tarea se especificaba para algunos y otros quedaban al margen de las demás labores. Es decir, que muchos en la iglesia estaban indiferentes a la tarea misma del cumplimiento de la misión, con la excusa de que ellos no tenían el llamado, no sentían quizás, o no tenían la oportunidad de ir a otro país, como así también algunos pensaban que el único lugar donde podemos hacer misiones era afuera, en otro país, cruzando las fronteras geográficas. Entonces, esa visión de que la misión era meramente transcultural generaba entonces estas limitaciones o esta visión muy acotada sobre cuáles eran los campos a alcanzar con el Evangelio. Y hay un cuarto punto que voy a pedir a Lorena, si está con nosotros, nos puede leer, por favor. Lorena Moya, ¿está con nosotros? Voy a pedir al hermano Luis, entonces, Luis Farías, si nos lee el punto 4. Pastor, lo siento, estoy muy atento a la clase, pero voy en este minuto.
Perdón, no le escuché muy bien. Está Pastor, complicado. lo que indica el hermano Luis Farías es que él seguramente viene en trayecto desde Curicó hacia Comeral, viene manejando, Ah, pero perfecto. está atento a la clase, pero va manejando. Ah, entiendo. Gracias por la Si aclaración. gusta, puedo leer para que podamos continuar. Ya, pastor. Ok. Punto número 4, entonces, la dicotomía entre la vida y la misión de la iglesia. Ocurre que hay iglesias que no tienen ningún grado de influencia en sus lugares. Ok, gracias, pastor. Eso está. Lo que pasaba con esta visión, una visión que a lo mejor todavía puede que permanezca en algunos lugares o iglesias, es que generaba entonces ese distanciamiento, esa separación entre lo que era el testimonio propiamente tal de los miembros de esa iglesia con su entorno más inmediato. Como no había una conciencia clara de que misión no es tan solo al grado o al nivel transcultural, sino que es donde nosotros estamos, la iglesia perdía entonces la importancia que implica el buen testimonio y la acción de las buenas obras en medio de su contexto. Muchos se desprendieron de esta tarea, no sintieron ninguna obligación ni compromiso, y eso finalmente repercute en una en un perjuicio en el cumplimiento de la misión. Aquí, a este grado de descripción de lo que es la misión, tenemos que entonces darnos cuenta de que estos 4 puntos han afectado la tarea de la iglesia. Yo no sé si es su percepción, no sé si están de acuerdo con esto que aparece aquí, o ustedes creen que estamos bien en este tema de la misión. Está clara, ustedes ven que la iglesia cristiana en general tiene esa conciencia de lo que es la misión. No sé si tienen algo que comentar sobre estos 4 puntos. Pastor. Pastor, ¿Sí? yo creo que quizás sí, muchas iglesias cristianas, evangélicas, sí saben lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que a veces no se lleva a cabo. Muchos tenemos ese gran mandato que es ir y predicar el evangelio. Puede ser a una vecina, quien sea, pero yo creo que lo sabemos, pero no lo practicamos. Y esa es la realidad, creo yo, de todos. Ok. ¿Falta conciencia en cuanto a la misión? Claro, falta un ánimo, un ímpetu más, como más ardiente, por eso falta una pasión que quizás hubo antes, que quizás ahora está como congelada, está muy quieta. Ok. Sí, muy bien, gracias, Pamela. Hermano Frank tiene la mano levantada, por favor. Buenas noches, hermanos. Yo quería hacer una pregunta, pastor. ¿Cuál cree usted, en el punto 4, dice la dicotomía entre la vida y la misión de la iglesia? Y se ocurre que hay iglesias que no tienen ningún grado de influencia en sus lugares. ¿Cuál cree usted que es el problema por el cual la iglesia no tiene la influencia necesaria en los lugares? O sea, ¿por qué cree usted, hablando netamente de la iglesia de Nazaret, cuál cree usted que es el problema por el cual la iglesia no tiene esa influencia que debería de tener, cierto? Sí, le entiendo, hermano. Yo creo que la respuesta es muy clara. Creo que cuando nosotros no hay ese deseo de influir, es porque definitivamente nos falta más del Señor. Ya no puedo yo decir, ¿saben? No me pidan evangelizar, no me pidan trabajar en la iglesia porque no es mi don, porque
el servicio mismo a la obra de Dios, el testificar, el evangelizar, está muy asociado, y tomémoslo así, hermano, como un medio para yo poder estar mucho más relacionado con Dios. Fíjense, hermanos, que todo se reduce, y como lo dije el día de ayer, nuestra fe está muy vinculada con mi relación con Dios, como mi vida espiritual. El hecho de servir a Dios, lo estoy haciendo en respuesta de esa relación que yo tengo con el Padre, y que Él mismo me ha inspirado para yo servirle, porque es la voluntad de Dios. Y como yo no quiero defraudarlo, lo hago. Y lo hago con gozo, lo hago con compromiso, lo hago con la convicción clara de que eso, si bien es cierto, no es lo que me va a salvar, pero es lo que va a permitir que Dios se sienta agradado de mí. Porque yo necesito también de eso, de ese amor que Dios me entrega, y yo también quiero retribuirlo a través de cumplir con lo que el Señor nos ha encomendado. Porque la tarea de la evangelización, la misión, es para todos nosotros. Por lo tanto, si ahí hay un cierto desánimo, o no hay ese compromiso profundo, creo que debemos ser sensatos, que tenemos que buscar más de Dios. Esa es la definición. Eso es todo, ¿sí? No es que la estrategia sea mala, no tiene que ver con que no tengo las habilidades y los dones, porque aún así, miren, fíjense que el hecho de testificar de Cristo es una tarea que ya los discípulos hacían, aún sin tener la absoluta llenura del Espíritu, sin haber tenido siquiera todavía las motivaciones correctas. Fíjense ustedes en eso. Porque yo puedo estar evangelizando, y puede que a lo mejor lo haga hasta por razones egoístas. ¿Por qué? Porque me gusta mostrarme, porque me gusta verme allí tocando a las personas, en el sentido de con mi mensaje, estar yo ahí influenciando, y puede que lo haga con mucho interés personal. Pero aún así, bajo esa motivación, sin querer queriendo, como dice el Chavo, estamos siendo de bendición a otros, porque en el fondo están recibiendo el mensaje. No perfecto en el sentido de quién viene o con la intención correcta, pero aún así Dios usa esos instrumentos. En muchos casos, hermanos, tampoco tenemos que esperar tener una consagración mayor, estar enteramente santificado para yo recién ir. Porque no es lo que pasó con los apóstoles. Fíjense ustedes que el Señor los mandó a los pueblos a predicar, y sabiendo que ellos todavía les faltaban muchas cosas pendientes por resolver en lo espiritual, pero eso les sirvió a ellos también para crecer, para fortalecer su relación con Cristo. Entonces, todo esto es un proceso. Y si no lo hacemos, hermano, es porque realmente nos falta amar a Dios con mucho más fuerza, o hay cosas que todavía hacen que el Señor y sus mandatos no sean mi prioridad, sino que hayan otras cosas que me tienen realmente ocupado para no servirle a Él. No sé si, hermano, responde a su pregunta, o era otro el punto que quería mencionar. Hermano, ¿me escucha? ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Buena respuesta. Lo que pasa es que tal vez vamos a decir así, aunque creo que el evangelio es el mismo, donde se predique, formas cambian, pero siempre en diferentes tipos de países la forma de trabajar siempre es distinta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nosotros, por ejemplo, la iglesia del Nazareno aquí en Lima, la primera iglesia, por ejemplo, un testimonio personal que daba en La Victoria.
y el Victoria era un lugar llamado aquí Gamarra, que ustedes deben haber escuchado, donde hay mucha gente que vende todo tipo de ropas y telas y todo. Entonces, la gente que iba a estos lugares, o que asiste a estos lugares, o que va a comprar, son gente de diferentes distritos. Entonces, cuando hacíamos un trabajo de evangelismo, ganábamos mucha gente. Ganábamos 50, 60, 70, y llegamos hasta 120. El problema es que cada persona que ganábamos no vivían alrededor de la iglesia, sino que vivían en otros distritos, en otros lugares alejados. Entonces era un poco difícil conservarlos, porque solo estaban de pasada comprando, porque solo habían ido así a caminar por ahí o cosas así. Entonces, y de esa manera porque fue lo que tú pero el Señor no te lo va a dar de la manera que tú quieres. Alrededores de viviendas de gente que viven en estos lugares. Entonces la influencia fue diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pudimos salir a los parques, se puede evangelizar, se puede ganar gente que vive alrededor y que asiste a la iglesia porque son vecinos, viven por ahí. Pero de igual forma mi pregunta era porque así como hay este caso de la iglesia que le estoy mencionando, también hay otros donde la iglesia ni siquiera se conoce, ni siquiera aparece dentro del mapa de la gente. Cuando usted va y pregunta y dice, ¿conoces dónde queda la iglesia tal? Y te dicen, no, no conozco porque nunca se dio a conocer por X motivos, pero le hacía la pregunta para saber desde su punto de vista de usted como pastor y como parte de allá, pues lógicamente de la Iglesia Nazareno de Chile, cuál era o cuál cree usted que era pues el grado por el cual la iglesia no influenciaba, ¿no? Pero sí, buena respuesta, gracias, pastor. Sí, hermanos, sí, el trabajo de llegar a las personas de este tiempo requiere también, como así lo merita este curso, el de conocer muy bien a quienes estamos tratando. Porque eso nos permite llegar de una manera más adecuada a ellos y saber de qué manera yo puedo presentar el Evangelio. De cosas que funcionan en ciertos contextos, ciertas culturas y otros no lo son. Y esa es la tarea nuestra, de llegar con ese mensaje claro, sencillo, pero a la vez también directo, y que muestre el Evangelio tal cual, ¿no? Eso es importante, nunca se debe transar el contenido del mensaje. No vaya a ser cosa que por ahí con el afán de poder captar personas estemos entregando un mensaje parcial del Evangelio. ¿De qué me refiero con eso? Que es que mostramos un mensaje con una sola cara de la moneda. ¿Y a qué me refiero con eso? El mensaje, para que el mensaje del Evangelio sea efectivo, y por eso que la pregunta que le hacía hace un rato atrás, es por qué yo debo saber explicar por qué yo necesito de Cristo, es porque el Evangelio de Cristo va a tener tal relevancia en las personas cuando entiendan para qué es importante. Es decir, que yo para poder necesitar del Señor y pedir con ansias que el Señor perdone mi vida y me restaure, es porque yo sé de que sin Él yo estoy perdido. No sé si me explico. Yo no puedo hablar simplemente del amor de Dios y quedarme en el amor de Dios, la misericordia de Dios, cuando yo sé que también Dios, por otro lado, nos dice que si tú no te reconcilias con Dios, tú te vas al castigo eterno. La paga del pecado es muerte. Eso no con el afán de simplemente amedrentar a alguien y decirle, mira, por miedo tienes que aceptar, sino porque entiende de que Cristo es lo único que puede salvar mi vida. Es vital, es importante. Sin Él estoy perdido. Para que las personas lleguen a ese nivel de comprensión de necesidad de Dios, indudablemente tiene que ser el resultado de nosotros presentarles el mensaje, el punto de que ellos realmente dimensionen el nivel de importancia que tuvo el sacrificio de Cristo en la cruz.
Porque para muchas personas eso parece una experiencia ajena. Es como, sí, el Señor murió por ti, bien por ti, pero no lo hacen propio, porque todavía no han entendido de que ellos están en la misma situación complicada si es que ellos no se reconcilian. Pero ahora entendamos también de que hay personas que, aunque yo le diga toda la verdad, igualmente no van a aceptar al Señor. Y ese va a ser su elección, su decisión. Pero nosotros tenemos que encargarnos de que ellos entiendan el mensaje a cabalidad, y eso implica mostrarles las dos caras de la moneda. ¿Cierto? Dios te ama, ¿por qué? Porque tú eres un pecador. Tú necesitas a Dios, porque lo contrario, hay condena sobre tu vida. No puedo decir simplemente, ven, acepta al Señor, porque si tú aceptas al Señor, se te van a acabar todos tus problemas, tu casa todos van a estar bien, no te va a faltar el trabajo, te va a dar salud, y vamos a mostrarle la lista de beneficios que implica ser un hijo de Dios. Pero ¿vino Dios a eso necesariamente? ¿Vino a ser el genio de la lámpara, a suplir todo lo que le pidamos? No, Él por esencia es el Salvador de nuestras vidas, es quien nos saca de una condena que está puesta en la vida de todas las personas. Y que la única manera de zafarme de ese castigo es rindiendo mi vida a Dios. Entonces ahí está el desafío de todos nosotros como iglesia, como cristianos, de lograr de que nosotros a través de nuestro testimonio y de nuestro mensaje, y obviamente con la ayuda del Espíritu Santo, podamos ser realmente efectivos y cumplamos con la misión que Dios nos ha encomendado. Muy bien, no sé si hay otro comentario, si nos seguimos. Esto tiene que ver con la misión en general, pero esta primera parte nos ha mostrado ciertas dificultades o ciertas limitaciones que se ha puesto en sí misma la iglesia cuando ha entendido una definición de misión parcial, porque la misión no es tan solo transcultural, a eso quiero llegar. No quiero decir que la misión transcultural es mala y que ya no sirve, no, por el contrario, sigue siendo necesaria. Nosotros como nazarenos seguimos tratando de llegar a muchos otros países, las iglesias aportan con ofrendas para enviar a misioneros, estamos allí siempre orando por nuestros misioneros, estamos pendientes de eso porque eso es parte de nuestra misión, pero sería un error pensar de que la misión es única y exclusivamente alcanzar a personas en otras culturas o cruzando nuestra frontera geográfica. La misión es mucho más que eso, y es lo que quisiera hoy tratar de explicarlo a través de lo que se entiende hoy como la misión integral. Es lo que hoy se entiende como una misión que va más allá del cruce de fronteras geográficas, sino que ahora implica el cruce de frontera entre la fe y la no fe. Es decir, cruzar esa línea que me separa de los que tienen fe con los que no tienen fe. ¿Y esa frontera dónde nos encontramos? En muchos lugares, alrededor de nosotros. ¿Usted sabe dónde hay gente que no tiene fe todavía en Dios? Yo creo que hay muchos lugares que podríamos mencionar como lugares donde su frontera es la no fe. Bueno, entendamos entonces que la misión es más que un cruce de frontera geográfica, es el cruce de la frontera entre la fe y la no fe. Y eso no tan solo se da aquí fuera de nuestro país, sino que también en nuestros barrios, en medio de nuestra familia, porque ya no es una frontera delimitada por un territorio físico, sino que tiene que ver con donde yo encuentro personas que todavía no tienen fe en Dios o tienen una fe mal entendida, porque hoy en este tiempo
en medio de tanta cosa, ¿saben? Tenemos que darnos cuenta de que la gente no ha perdido la fe. La gente quiere creer. El problema está en que quiere creer en lo que ellos quieren creer. Y en muchos casos hay una percepción de un Dios no bíblico. Y de eso tenemos que cuidarnos también nosotros, ¿no? Cuando tenemos un Dios allí a medias, que no hemos conocido a través del examen de la escritura, de la reflexión, de la lectura bíblica, porque de esa manera vamos a conocer a Dios. No hay otro camino, hermanos. Créanme, Dios no va a mandar ángeles para que nos diga cómo es Dios. Ya no va a mandar profetas a decirnos qué es lo que dice Dios, porque todo lo que Dios tiene que decirnos ya está revelado en su palabra. Ahora lo que nos corresponde es conocer su palabra para que allí nosotros entonces entendamos cuál es la voluntad de Dios, que dice en Romanos 12 es buena, agradable y perfecta. ¿Dónde la encontramos? En su palabra. Entonces, ahí donde tenemos que hincarle el diente, es ahí donde tenemos que esperarnos, y no es tan solo un esfuerzo o un trabajo del que tiene que predicar o tiene que enseñar, porque ahí donde nos acordamos de que ¿dónde está la Biblia que me toca la escuela dominical este domingo y tengo que pagar la lección? No, debe ser el libro que me acompañe en todo tiempo. Y ustedes saben que hoy la tecnología nos permite tener la palabra de Dios siempre en nuestras manos, a través del celular. Así que hoy tenemos esa gran ventaja, hermano, de tener la Biblia tan cercana a nosotros. Y ahí es donde tenemos que, entonces, conocer lo que Dios dice. Segundo párrafo dice, todas las iglesias tienen la tarea de extender el evangelio, sea cual sea su ubicación. ¿Se entiende? Cualquiera sea su ubicación. La esencia misma de la iglesia es cumplir con la misión. La iglesia que no se compromete con la misión de testificar de Cristo, miren lo que dice acá, cruzar la frontera entre la fe y la no fe, deja de ser, ¿qué cosa? Iglesia. Qué fuerte es eso, ¿no? Si no testificamos, si no cumplimos con la misión, dejamos de ser iglesia. Podemos ser un club social, podemos ser una asociación, una PJ, pero no una iglesia. Porque la iglesia lo que hace es llevar el mensaje de Jesucristo a todos los lugares donde Dios aún todavía no es conocido. O en su defecto también, es mal conocido, porque ese también es un lugar donde nosotros también tenemos que llegar. ¿Saben? Hoy, esos países que en el siglo pasado fueron el semillero de misioneros que vinieron para aquí, por ejemplo, América Latina, me estoy refiriendo a Estados Unidos, Inglaterra, Escocia, como lo mencionamos hace un rato atrás, hoy han sido declarados campos misioneros. Es decir, que ellos ahora necesitan que vayan misioneros a evangelizar esos países que fueron el semillero de misioneros. ¿Y de dónde van a salir? Bueno, de estos países como los nuestros, donde en su momento fuimos evangelizados por ellos, y ahora, quién sabe, nos toca devolver la mano y ser nosotros también la reserva del evangelio para este mundo, porque ellos, lamentablemente, también se han alejado de Dios y han perdido la fuerza y la capacidad de expansión que tuvieron hace algunas décadas atrás. Y nosotros estamos siendo hoy quizás un recurso que debemos nosotros tomar en cuenta para nosotros ahora misionar, para salir. Hay que devolver la mano en muchos casos. Y no simplemente esperar que vengan para acá misioneros cuando nosotros también tenemos que enviar. El tercer párrafo dice, cuando la iglesia se compromete con la misión integral para comunicar el evangelio, lo cumple mediante todo lo que es, hace
y dice. Es decir, que tenemos que tener claro quiénes somos, qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, y algo que no debemos nunca dejar de hacer es de hablar. Hablar. El Evangelio todavía se sigue transmitiendo por esencia a través de la comunicación, de la transmisión verbal del mensaje de Cristo. Eso no lo debemos dejar, hermanos, de hacer. Por eso que la predicación hasta hoy sigue siendo el mensaje por excelencia que Dios utiliza para transmitir el mensaje. Así que no pensemos que la predicación está obsoleta, no pensemos que eso lo hacían los pastores de la antigüedad, ahora tenemos que hacer todo artístico como para que las personas sean atraídas, cuando en realidad la misma palabra del Señor dice que el mundo va a llegar al conocimiento de Él por la locura de la predicación, dice Pablo. La locura de la predicación. Porque aún, si algunos todavía siguen hablando de que el Evangelio es una tontera, que es un mensaje irrelevante, caduco, sigue siendo todavía el mensaje por excelencia. Porque quizás algunos no estarán dispuestos a recibirlo, pero otros estarán ansiosos de escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje que les traiga salvación a su vida, porque ya se sienten muertos, porque ya no tienen propósito para su vida y necesitan urgentemente ese mensaje que nosotros tenemos, que lo estamos conociendo y que lo único que nos falta es hablar, comunicar. El propósito entonces de la iglesia es encarnar los valores del reino de Dios, tanto a nivel personal como comunitario. Tanto personal como comunitario. Y aquí enfatizo y recalco esto, hermanos, porque si hay algo que caracteriza a esta época en nuestra sociedad es el individualismo. Y hemos perdido ese valor comunitario que es la iglesia. Tenemos que aprender a convivir, tenemos que aprender a trabajar en comunidad, tenemos que ser una comunidad que influya a otras comunidades. Es decir, que somos una familia, un cuerpo que juntos van e influyen a su contexto. No es una tarea netamente personal. No es que alguien me puede decir a mí, no, ¿sabe qué? Yo de esto de la evangelización yo me encargo solito, cuando en realidad Dios nos llama a todos, a la iglesia, a extender el evangelio. Y aquí el último párrafo dice, por lo tanto, el papel de la iglesia en relación a las misiones es equipar y movilizar a los hombres y mujeres para la misión de Dios en el mundo, en todos los campos de acción. Fíjense de eso. ¿Qué es lo que la iglesia hace? Equipar y movilizar a todos los que son parte de ella para el cumplimiento de la misión, en donde quiera que nosotros estemos. Y esto no tan solo hablamos de cruce de fronteras geográficas, sino que debemos ser capaces de llegar a esos campos de acción donde están las personas sin Dios. ¿En dónde? En mi trabajo, en mi familia, en los lugares donde hay necesidad. Allí es hoy el campo misionero que nosotros tenemos que tratar de alcanzar. Hermanos, vamos a hacer una pausa en estos momentos. Vamos a darnos 15 minutitos para un break y ¿cuánto se llama? Volvemos nuevamente para continuar y vamos a hacer una dinámica. ¿Ok? Volvemos a las 9:20. 9:20, por favor. ¿Ya? Entonces, nos vemos en un ratito más. Muy bien, hermanos. Creo que ya estamos, la gran mayoría. Espero que les haya alcanzado el tiempo, pero son ejercicios que no deben ser tan complicados. Hermanos,
No sé, ¿les complicó las preguntas? ¿Se entendió? ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces vamos a proceder entonces a escuchar los grupos que se formaron. No alcancé a anotar los grupos, cómo quedaron conformados, pero partamos con el grupo que terminó primero, ¿no? Y que estaba queriendo entrar, que es el grupo de Pastor Marcelo y compañía. Démosle la primera instancia a ellos entonces. No sé quién va a hablar en representación del grupo. Pamela. Eco. Hola, pastores, que desarrollo y de afuera, pero tenemos ya la primera pregunta y la tenemos por la respuesta. La segunda yo me quedé ahí intentando entrar. Bueno, entonces la primera la respondes tú y después alguno de sus compañeros va a responder la segunda, ¿no? Pero vayamos todos con la primera pregunta, que dice, ¿cómo describiría al cristiano de consumo en función de la frase que ustedes recogieron, ¿no? No reclutemos personas para que sean clientes de nuestros productos o consumidores de nuestros programas religiosos, las reclutamos para que sean colegas en nuestra misión. La iglesia no existe para satisfacer las demandas de creyentes consumidores. La iglesia existe para equipar y movilizar a hombres y mujeres para la misión de Dios en el mundo. Esta frase la tomé considerando lo que anteriormente vimos acerca de lo que es el concepto de la misión que se nos ha encomendado. Así que de eso tomé esta frase para que pudiéramos dialogar y quizás ahí escuchar también sus impresiones. La primera pregunta dice, ¿cómo describiría el cristianismo de consumo? Pamela, por favor. Ya, nosotros lo describimos como una persona o un creyente sin bases teológicas, es decir, sin una simiente firme, que no edifica su casa, su vida sobre la roca. Y también respecto al consumismo, no debemos olvidar aquella muchedumbre que seguía a Jesucristo, pero solo iban por escuchar, por saber quién era o por los panes y los peces. Ok. Eso, pastor. Ok. Gracias, Pamela. Vamos al segundo grupo. ¿Quién de los grupos restantes quiere compartir la respuesta a esta primera pregunta? Hermana Jessica, por favor. Ya, nosotros llegamos así en un consenso, todos más o menos opinamos lo mismo, en que cómo describiríamos al cristiano de consumo, que es un cristiano que no ha nacido de nuevo, que busca su beneficio propio y que es un cristiano individualista. Individualista. Ok. El siguiente grupo. ¿Quién va? Nosotros. Nosotros llegamos a la conclusión que un cristiano de consumo es un cristiano que necesariamente va a la iglesia a recibir, que siente que su objetivo, ¿no es cierto?, es recibir algo o recibir algo a cambio. ¿Ya? También se compartía que muchas veces el cristiano, o se ven experiencias donde el cristiano va diezma o ofrenda y siente que tiene el derecho de recibir algo por haber dado algo a cambio. ¿Ya? También hubo una idea de que se parecía mucho al pueblo de Israel cuando recogía el maná, que estaba como muy satisfecho de lo que él recibía, pero que en el fondo se despreocupaba un poco de lo que tenía que ver en sí con la relación que tenía que tener con Dios, más que se preocupaba más de recibir. Y también se habló de que si este cristiano va a una iglesia y en esa iglesia no recibe, se va a otra iglesia, ¿ya? En el fondo es como su objetivo un poco en la vida, y que normalmente va por los panes y los peces, pero no va con otro objetivo. ¿Y cómo podemos dejar, porque decía la pregunta, cómo podemos dejar de ser un cristiano de consumo? Hablábamos acerca de la importancia de volver a la cruz y volver al principio del Evangelio. Y el ejemplo que el Señor nos había dejado acerca de
de que si alguno quería seguirle, debíamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, que él había dejado extendido una forma de vida en la cual debíamos abrazar para ser cristianos que no son de consumo, sino que al contrario, somos cristianos porque nos parecemos a Cristo. Otra de las cosas también que pusimos y que compartíamos es que la iglesia también tiene que buscar las maneras de dejar de hacer que que la iglesia debía actuar de tal manera de no generar que los cristianos se vuelvan cristianos de consumo, vinculando a las personas con la misión y con la visión de la iglesia, para que se hagan partícipes de este caminar y que no sean solamente espectadores o personas que en este caso puedan solamente ir a recibir algo. Eso. Ok, gracias, Elena. ¿Me queda algún grupo o eran solamente 3? Creo que nadie más está ahí, como le digo, en el aire, ¿no? Todos fueron parte de uno de estos 3 grupos, ¿cierto? Muy bien. Bueno, Lorena ya nos respondió las 2 preguntas, pero volvamos nuevamente al primer grupo, el grupo en que estaba Pamela, y nos dice qué respondieron con respecto a qué podemos hacer para dejar de ser cristianos de consumo, o qué qué podemos hacer para que no tengamos cristianos de consumo entre nosotros. Es una frase dura, ¿cierto? La pregunta nos obliga a examinarnos, a mirarnos, ¿cierto? ¿Qué necesitamos hacer para dejar de ser cristianos que viven un cristianismo de consumo? Nada mejor, alcanzamos a conversarlo ahí un poco con nuestro hermano Bernardo, nada mejor que mostrar al Dios vivo, ¿cierto? Tener el conocimiento de la sana doctrina, entendiendo que estos productos que puede entregarnos la iglesia, que pueden ser tangenciales o pueden ser complementarios, aquí lo único importante es la palabra de Dios y la sana enseñanza. Si un cristiano está ensimismado o tratando de, como decía la pastora Lorena, entendiendo que debe recibir algo de regreso, es porque no ha entendido que ya inició su relación con Cristo recibiendo sin haber dado nada. Si lo entendemos, si lo exponemos, si les explicamos a nuestros hermanos que todo ha sido hecho por amor y para su salvación, creo que todo este problema de la iglesia puede ir en franca retirada. Ok, gracias, pastor. Vamos al segundo grupo, el grupo de la hermana Jessica. ¿Qué podemos hacer para dejar de ser cristianos de consumo? Ya, nosotros dimos 3 puntos de vista, que era el primero, era tener una búsqueda sincera a Dios, servir en todo lugar, no solo en la iglesia, ver a la iglesia que no solo resuelva nuestros problemas, sino que ver a la iglesia que es nuestro lugar de congregarnos, de crecer. Gracias. Bueno, aquí ya hemos escuchado los 3 grupos con respecto a esto de el cristiano de consumo, que puede ser bueno, es una frase ahí elaborada por este autor, no es una frase comúnmente usada o que nosotros todos asimilamos y decimos, oye, tú eres un cristiano de consumo, ¿no? Sino que está dentro del contexto de entender de que hoy en nuestra sociedad se habla mucho de esto, ¿no? Del cliente, del consumista, de aquel que paga por un servicio, y que lamentablemente eso ha caído o se ha visto reflejado en la iglesia cristiana en general, ¿no? Entendiendo que el cristiano de consumo es aquel que se siente con el derecho de exigir y de decir qué es lo que me sirve y lo que no me sirve, ¿no? Se han introducido esa idea de que la iglesia está para satisfacer mis necesidades particulares. Y que en lo posible no implique ningún grado de compromiso o de obligación, sino que finalmente el cristiano de consumo es que siempre va a tener sartén por el mango. Porque
como dicen por allí en el comercio, el cliente tiene la razón. Entonces se tiene en esa actitud, ¿cierto?, a alguien que en una postura y en una situación que está contraria a la postura de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo, que siendo Dios, como lo dice Filipenses, ¿cierto?, donde hablamos de que Jesús se despojó de su condición, se hizo uno como nosotros, vino a servir, vino a entremezclarse entre nosotros. No vemos aquí a alguien exigiendo ni pidiendo su cuarto de libra, como por ahí se hizo famoso un tipo que llegó, ¿cierto?, a McDonald's a exigir su hamburguesa, ¿cierto?, su cuarto de libra, y que no se iba a ir de ahí hasta que le dieran lo que él exigía, ¿no? Creo que la posición de un cristiano no es la de exigir. Creo que aquí el autor lo que nos está haciendo notar es eso. Estamos en esa posición de simplemente llegar a la iglesia para que nos sirvan, sino que tenemos que estar dispuestos a servir. En este caso, no a cualquiera, sino que al Señor. Y eso nos da la idea de que lo hacemos para alguien importante. No le estamos haciendo un favor a Dios al servir. No estamos haciéndole un favor al ir a la iglesia. No es bueno, voy a ir a la iglesia porque el Señor quiere que esté allí. No, vamos porque lo necesitamos. Servimos porque amamos al Señor. Y no porque es mi costumbre o es lo que siempre he hecho en mi vida, ¿no? Podría decir alguien que ha vivido siempre en la iglesia y no conoce otro panorama más que, o no conoce otra vida, otro ambiente que sea su iglesia. Y caemos en eso de la costumbre, de la tradición, pero no estamos cercanos a Dios. Y caemos en esa postura, ¿no? Por ahí escuché decir de que un cristiano de consumo podría entenderse de alguien que no ha nacido de nuevo. Entiendo que no es cristiano, ¿no? A eso se refiere, va mi pregunta, cuando dijeron que un cristiano de consumo podría ser alguien que no ha nacido de nuevo. Tiene que ver con que esa persona no es un convertido al Señor. No sé si el grupo podría aclarar un poquito eso. Eso lo dijimos, o sea, lo dije yo de forma individual en mi grupo, por lo que dice en la palabra, cuando se da el diálogo entre Jesucristo y Nicodemo, sí. Cuando le dice que es necesario nacer de nuevo, y Nicodemo le dijo, ¿cómo voy a ingresar de nuevo al vientre de mi madre? Y que no ha entendido nada, le dice. Finalmente le dice que no ha entendido nada. Porque la verdad es que es como mi caso personal de cómo yo conocí al Señor. Entonces, no es que esté haciendo un alarde de cómo yo conocí al Señor, pero en mi caso, cuando lo conocí, fue una cuestión que me puso de cabeza, así literalmente. Entonces, de un momento a otro yo estaba hablando contra Dios, y al día siguiente era el más grande seguidor, guardando las proporciones. Entonces, me pasa mucho que el cristiano
que consume realmente solo entiende desde la boca hacia afuera lo que es el amor de Dios. No entiende que nosotros no le debemos nada a Él. Al contrario, nosotros tenemos que darle gracias a Él porque solo por el hecho de respirar, y aunque suene como un poco cliché, un poco, no sé, suena como está como haciendo palabras bonitas, eso no es así, eso nosotros dependemos de Él y Él no depende para nada de nosotros. Eso. Hermano, gracias. Sí, bueno, era importante entender lo que contexto decían estas palabras, porque se da el caso, y de muchos cristianos, que no han logrado esa madurez espiritual o esa vida plena en el Señor, aún siendo hijos de Dios, aún siendo cristianos, porque lo mencioné hace un rato atrás cuando hablábamos de las dos experiencias profundas que vive un cristiano, que es propio de nuestra doctrina. Ya lo decimos con mucha propiedad, porque a lo mejor algunas otras iglesias no lo establecen así claramente, ¿no? Las dos obras de gracia que un cristiano puede experimentar. Una es el encuentro con Dios, donde Él nos perdona nuestros pecados, nosotros vivimos nuestro corazón, Dios nos adopta como sus hijos, y de ese momento entonces somos parte de la familia espiritual, pero no somos obra acabada, somos enteramente transformados en nuestra vida, y eso lo podemos decir con mucha propiedad, tomando el ejemplo de nosotros mismos, que siendo cristianos, nos hemos encontrado en parte en ese caminar con el Señor ahora, con algunas derrotas, caídas y vidas no viviendo en victoria, siendo hijos de Dios. Y eso puede también aplicarse también al mismo servicio a Dios, que dicho sea paso, es parte de toda mi vida espiritual, ¿no? Yo sirvo a Dios porque es parte de mi relación con Dios. Yo oro al Señor, yo leo la Biblia, yo adoro a Dios porque sé que a través de esos medios yo conozco a Dios, yo me acerco más a Él y Dios en su trato conmigo va tratando mi vida, mi corazón, porque es lo que yo deseo y es lo que yo pido también. Ese proceso, ese caminar que tenemos con Él, tiene que llegar a ese nivel donde Dios tiene que hacer la obra completa en nosotros. Para hacernos cristianos maduros, adultos espiritualmente, y para dejar de ser niños. Ustedes fíjense que dentro del grupo de los hijos de Dios hay niños y hay adultos. Hay cristianos tibios, es decir que se puede dar que aún entre nosotros, entre la iglesia, entre los hijos de Dios, haya personas que no estén viviendo a plenitud la vida espiritual, que siguen todavía con conflictos, con luchas, con ataduras de pecados, de vicios, de malos hábitos, todavía hay cosas guardadas ahí, hay rencor, no hemos perdonado, y una serie de situaciones que no se van a resolver hasta que dejemos que Dios comience a tratar con nosotros. De lo contrario, vamos a ser ese cristiano doble estándar, que vamos a estar ahí, claro, viviendo una vida religiosa, viviendo una vida de iglesia, de cristianos, pero que todavía no estamos todavía siendo plenos en el Señor. Y eso nos acarrea toda esa serie de situaciones problemáticas, como es el del volver a caer en los mismos pecados, de todavía tener un carácter que no es el apropiado, el que somos de doble estándar, y nos asemejamos mucho al proceso que vivieron los apóstoles. Acuérdense que los apóstoles vivieron dos momentos bien marcados, antes del Pentecostés y después del Pentecostés. Donde tuvieron realmente un crecimiento profundo
fue cuando el Espíritu Santo santificó sus vidas y ellos vivieron la plenitud. Y eso se alcanzó en esa búsqueda y en esa espera de pedir a Dios también lograr esa consagración plena que después se manifestó, ¿cierto?, en un grupo empoderado, un grupo santo, un grupo que vivía para Dios, que es lo que todos nosotros tenemos que vivir. Y esto nos lleva a nosotros entonces a la respuesta con respecto a la pregunta que dice, ¿cómo podemos dejar de ser cristianos consumidores? A través de la obra del Espíritu Santo. Ahora, esto, y lo vuelvo trato de ser claro, hermanos, por favor, y si ustedes tienen duda o si tienen algo ahí que todavía les genera conflicto, por favor, díganlo, porque estamos hablando de momentos muy esenciales de la vida de todos ellos. ¿Cómo logramos finalmente esa segunda experiencia? Porque siempre hablamos de la primera, ¿no?, de que nos hacemos hijos de Dios, pero a veces ni siquiera sabemos que hay una segunda experiencia. Es lo que Pedro preguntó, ¿cierto?, a un grupo de creyentes cuando ustedes recibieron el Espíritu Santo y dijeron, no sabemos ni de qué estás hablando, no sabemos de qué se trata. Y en la Biblia está establecido esa segunda experiencia. Lo vivieron los apóstoles, lo vivieron los cristianos de la iglesia primitiva, que aparecen en Hechos. Por lo tanto, es clarísimo que hay esa segunda experiencia que todos debemos vivir, que va a permitirnos entonces a dejar de ser esos niños fluctuantes, que estamos muchas veces jugando un poco a esto, todavía seguimos dominando nosotros, pero llega un momento en que realmente tomamos literalmente lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive. Eso es renuncia absoluta, total. Aquí yo digo al Señor, me rindo. Yo ya no mando. Tú, Señor, eres quien gobierna mi vida. Eso es lo que Cristo vino a hacer por nosotros, hermano. Sería sería lamentable pensar de que solamente Dios vino a quitarnos la culpa y los pecados cometidos, cuando Él puede llegar a la raíz del problema. No podemos ser cristianos pecadores, o sea, eso es una consecuencia. Somos hijos de Dios, que estamos allí viviendo para no vivir en pecado. Esa es la obra plena del Señor, y lo dice Hebreos 13:12, que Él padeció fuera de la puerta, o sea, padeció allí en el Gólgota, para nuestra santificación. Hebreos 12:14, seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No hay razón para decir que nuestra vida está allí sumida y entremezclada por el pecado. Eso le queda al pensamiento calvinista, que tiene la idea de que Cristo lo que viene a hacer es cubrir los pecados. Es como meter la basura bajo la alfombra. Eso no vino a hacer el Señor. Porque la idea de que Cristo nos hace ver santos, es como que Él se pone delante de nosotros para que no nos vean los pecados. No, el Señor vino a hacer la obra plena para santificar nuestros pecados, nuestros corazones, nuestros pensamientos, para lavar nuestras manos y hacer, ¿cierto?, obreros dignos, ¿cierto?, ante el Señor. Y eso vino a ser el Señor, vino a hacer la pega completa, no hacer las cosas a media y decir, bueno, sí, somos hijos de Dios, pero ahí estamos luchando, tú sabes, ¿no? En este mundo, ¿cuándo vamos a poder agradar a Dios? Cuando en realidad Dios nos capacita para vivir a plenitud con Él. Y un ejemplo que suelo usar para explicar este tema de la experiencia es como decirle al Señor que haga la obra, pero no le permitimos que haga la obra completa. Yo no sé si cuando usted contrata a un gaffiter, espera que le haga la pega completa, ¿no? Y no haga arreglos ahí medio truchos ni del momento. Por ejemplo, si usted tiene una gotera, ¿cierto?, una llave, imagínense, una llave normal, y usted sabe que está goteando, y probablemente lo único que le correspondería hacer a quien vaya a arreglar la llave es abrirla y cambiarle la gomita, ¿no? Típica esa de que
para evitar la gotera, cambiemos de la gomita, porque ya se gastó y ya no es efectivo, y con eso se soluciona. ¿Qué es mejor? Cambiar la goma, hacer todo el trabajo, o mejor le ponemos un tarrito abajo de la llave para que ahí caiga la gota. Entonces se llena, bueno, lo vaciamos y ponemos nuevamente el tarrito, pero ahí sigue la gotera. Y a veces eso pasa con nuestras vidas. El problema en fondo es cambiar la gomita, dejar que se abra la llave, se cambie y se ponga algo nuevo. Y no estar poniendo el tarrito. Eso es lo que nos hace falta, hermano. Tener la suficiente humildad, reconocer, porque esto requiere mucha humildad, sensatez, decir, Señor, no estoy en victoria, sé que no estoy conforme, y no caer en esa normalizar una vida que no vive en victoria. Es muy tentador, hermano, es muy tentador, porque normalmente nos comparamos entre nosotros. Y cuando a veces el grupo o la comunidad, donde sea, no vive una vida en victoria, no vive un nivel espiritual grande, entonces como que todos nos permeamos y nos ponemos al mismo nivel. Entonces decimos que no soy malo porque todos son iguales, ¿no? Pero la imagen y semejanza no es de mi hermano la que tengo que imitar, es la semejanza de Cristo. Ese es nuestro estándar. Eso es a lo que aspiramos, eso es lo que buscamos. Y es lo que tenemos que anhelar, porque es la voluntad de Dios. Eso es los propósitos, y es lo que quiere hacer. No veamos la vida de Cristo como un parámetro o un modelo inalcanzable, utópico, idealista, sino que es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y ahí está el Señor ayudándonos. Y creo que es la tarea de todos nosotros, buscar a Dios. Señor, dame la victoria, dame realmente la vida que tú quieres que yo tenga, ¿no? Mientras tanto, podemos estar jugando al cristiano consumista, ¿no? Esperando del Señor que me dé todas las bendiciones. Pero créanme que cuando sacamos de nosotros esa actitud de sentirnos con derecho, de exigir y de decirle a Dios, no, eso no lo quiero, ¿no? Porque el cristiano consumista es capaz de decirle a Dios, no, eso no lo quiero. Limitamos la obra de Dios. Creo que eso es muy grave cuando le decimos a Dios no. Porque estamos simplemente diciéndole a Dios, no te metas en mis asuntos. Y seguimos gobernando nosotros. Y eso es la antesala a muchas otras cosas. Hermano, cuando estamos todavía en eso y no estamos aspirando a esa vida plena, corremos muchos riesgos como cristianos. ¿Por qué? Porque en eso de estar jugando a que el Señor me tiene que perdonar todo, y es verdad, Dios nos perdona, pero en una de esas llega tanta la costumbre de decir, bueno, el Señor me tiene que perdonar, entonces tengo que pedirle perdón, y a veces en una de esas hasta nos olvidamos de pedir perdón, y se acumulan las cosas pendientes, y no vivimos a cuentas con el Señor. Y no quiero ser fatalista, pero nos podemos ir a acostar esta noche y a lo mejor no despertar. Y como yo no me consideré con el Señor, hasta ahí no me llegamos. Hasta ahí llegaron mis 20, 30 años a la iglesia, siguiendo. ¿Por qué? Porque simplemente no resolví las cosas. Hermano, no sé si hay algún comentario, me pasé un poquito, me pasé 12 minutos, pero sé que a las 10 termina la clase y si empezamos tarde fue por culpa mía, así que por mi culpa, discúlpenme. Así que, hermanos, vamos a dejar la clase hasta aquí. No sé si hay algo que decir o algo que preguntar. Ya estamos terminando, hermanos. ¿Todo bien? ¿Sí?
Bueno, estuve observando, me metí al Classroom y miren, hermanos, hay algunos que todavía no están en la lista. Ahí están todos los que ingresaron. Y hay 9. Hermano Marcelo, hermano David, Vania, Jessica, Claudio, Frank, Inés Laguna. ¿Quién de ustedes es hermano? Pastor, ¿se recuerda la hermana que estaba preguntando por el curso de Sí, inducción? exacto. Ella era. Claro, es como decimos en Chile, digamos, un poco perdida que el teniente Bello, digamos. Sí, le hice el comentario a Nadia, le iba a escribir, porque ella quería estudiar en online, sí. Entonces a ella Sí. no la consideramos. No. Ok. Así que los que no están aquí, hermanos, yo les pido que se aprieten el link que yo les mandé por WhatsApp para que se sumen al grupo, porque a través de esto ustedes tienen que subir la tarea. La tarea es la siguiente, aquí se las muestro. Acá aparecen las tareas. Es la primera tarea. Ustedes pinchan y ahí aparece en pantalla las instrucciones. Dice leer el documento adjunto y responda a las siguientes preguntas. Hay 4 preguntas que están en relación a la lectura. ¿Ya? Usted va a ver un segundito, ver la tarea. Va. Algo pasó aquí. A ver. No, ahí está. Aquí, si ustedes se dan cuenta, va junto un archivo, dice cristianismo y postmodernismo. Usted lo pincha y lo va a poder allí abrir. Bueno, está cargando, pero de esta lectura ustedes tienen que responder el cuestionario. Aquí dicen 20 páginas, pero la verdad es que son un poco menos porque está la introducción, está la tapa y todo lo demás, ¿ok? Pero no está de más leer esto, pero la lectura propiamente tal, es que esto es un extracto de este libro, ¿ya? Lo que yo les estoy compartiendo es un resumen de el primer capítulo que aparece aquí recién, en la página 11, si no, 23. ¿Qué rayos está pasando? Este es el capítulo que ustedes tienen que leer. Es un capítulo bien interesante. Véanlo, hermanos, léanlo con altura de miras. Esto es la visión de un autor, pero creo que tiene muchas cosas interesantes que decirnos. Ustedes tienen que leer lo que aparece aquí y responder el capítulo. No es mucho, si ustedes lo ven, y va a ser bueno que ustedes allí lo lean y respondan las preguntas. El plazo para entregar esta tarea es el mismo día lunes de la próxima semana. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta respecto a esta tarea. No es un informe de lectura, es leer y responder las preguntas que aparecen ahí. ¿Ok? Así que eso es importante. No es un informe de lectura donde ustedes tienen que hacer un resumen y un análisis crítico. No, esta vez va a ser un cuestionario. ¿Ok? Muy bien, hermanos y hermanas. Todo bien. Espero que puedan ustedes disfrutar de esta lectura. Nos estamos viendo la próxima semana. Tengo que decirles, sí, que hay que hacer un trabajo en grupo. Así que les voy a dar la chance que ustedes busquen su compañera o compañera de grupo. Sé que hay parejas aquí y probablemente van a trabajar juntos, me imagino. ¿Ya? Entonces ya hay 2 matrimonios aquí, si no me equivoco, 2 parejas. Entonces ya ahí hay dos grupos formados, pero los demás pueden conversar ahí y ponerse de acuerdo. Probablemente, si no me equivoco, puede que haya un grupo de 3 personas. ¿Ya? Así que, pero que son 13. ¿Ok? Y de ahí vamos a asignar los temas. ¿En qué va a consistir el trabajo en grupo? Yo les voy a dar la próxima semana algunos temarios sobre algunos temas que ustedes tienen que investigar y después disertar. ¿Ok? Y sobre diferentes temáticas, donde ustedes van a tener que dar una descripción de la situación actual
de ese tema, y a continuación el aporte de ustedes va a ser dar una visión cristiana sobre la situación, sobre el problema, sobre el caso, sobre el tema. ¿Me explico? Está bien, ¿no? De eso se trata, y que ustedes van a tener que investigar, desarrollar y ver el lado también de la visión cristiana respecto a ello. ¿Ok? Así que eso lo vamos a ver el lunes con más detalle, pero desde ya comiencen a formar los grupos y ya ojalá el lunes ya estén constituidos los grupos. Si no, por ahí lo asignamos por burocracia. Ok. Pastor, Sí. disculpe. Y usted dice que va a ser en grupo. Ajá. Y hay que disertar. Entonces, ¿una persona va a representar al grupo? Los dos, un poquito van a hablar los dos. Cada Sí, uno. sí, la Ya. idea es que puedan participar. Vamos a dar Ya. un tiempo de no más de 15 minutos por grupo. Así que va a ser bien acotado, pero debe ir acompañado también de un trabajo escrito. ¿Ya? Esto es como casi el trabajo final de este curso, ¿eh? Así que van a tener tiempo también. Así que mientras definan con anticipación los grupos, ya el lunes, cuando asignemos el tema, ¡pum!, arrancan. Y ya podemos comenzar la próxima semana con las presentaciones, porque no todos van a alcanzar a disertar el mismo día, probablemente. Así que mientras algunos disertan, vamos a seguir dando un poquito más de materia y ahí vamos a estar. Así que el lunes sin falta vamos a asignar los temas por grupo. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿No? Sí, yo tengo una consulta, pastor. La tarea que nos mostró hace poquito que hay que leer unas páginas, esa se responde online. Hay que pinchar en el... Se descarga la lectura, así que tú la puedes ¿Ya? tener, la puedes descargar en tu computador, en tu celular. Esta Classroom también tiene la aplicación en celular, así que ustedes también pueden tenerla ahí. Bueno, si tienen buena vista, no van a tener problema de leerlo ahí, pero se puede descargar. Pero las respuestas a las preguntas ustedes las tienen que escribir en el computador, Ya. ¿ok? En Word, Ya. y después subirlas ahí mismo, porque ahí se da la instancia para que usted pueda adjuntar el archivo que va a tener la respuesta a las 4 preguntas. Les pregunto, ¿alguien tiene problema para escribir el trabajo en computador? ¿Todos tienen computador? ¿Pueden responder por escrito las preguntas? ¿Sí? Sí, porque en una oportunidad tuve un hermano que no tenía, solamente tenía el celular, entonces a él le permití que escribiera a mano alzada, ¿cierto? Y después me sacaba la foto y todo lo demás. Pero era un caso muy puntual de alguien que no podía escribir por computador, pero me imagino que a lo mejor no es el caso aquí en este grupo. ¿Ya? Pero si Pastor, todo se escribe. ¿y los grupos de cuántas personas son? 2 parejas. Una pareja ya. Sí. Ujú. Puede que al final queden 3, porque son 13 personas, ¿no? 6 por 2, 12. Quedaría una persona, entonces ahí tendría que sumarse. Y ahí quedarían los 13 estudiantes que están en lista. ¿Ok? Así que, muy bien, hermanos. Eso ha sido todo de mi parte y estamos en contacto. Dios les bendiga mucho y espero que podamos vernos, ¿cierto?, sin ningún problema la próxima semana. ¿Qué tal si oramos y pedimos a Dios su dirección ahora que estamos terminando este curso de pastoral y mundo contemporáneo? Hermano Bernardo, ¿nos puede dirigir en esta última oración, por favor? Ya, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la gran bendición de esta clase del día de hoy. Cada día nos alimentas más con tu pan, Señor. Nos bendice, nos instruye, nos muestras el camino, Señor, para crecer espiritualmente, para ser buenos cristianos, para depender de ti siempre, todos los días, Señor, para sentir esa necesidad de buscarte más, de que crezca nuestro amor hacia ti, Señor, para poder transmitirlo, Señor. Agradecemos al pastor, a todos los hermanos que pudieron conectarse. Agradecemos también la bendición de poder estar vivo, de poder tener lindas familias, Señor, y de ser bendecidos, Señor.
Gracias, Padre, por esta noche maravillosa y que el día lunes podamos todos volver a estar en clase buscando de tu palabra, tu presencia y tus conocimientos. Amén. Amén. Hermanos, gracias hermanos por la oración. Una última cosita. Esta tarea tiene que ser entregada, ¿cierto? Por subirla por la plataforma, pero el día lunes igual vamos a comentarlo. Así que estén atentos para participar. Por ahí voy a hacer algunas preguntas, por ahí voy a mencionar algún tema, y eso también ustedes saben que se califica la participación en clase, así que también siempre estén ahí dispuestos y pueden tener una copia de la tarea, ¿cierto? Para que puedan ustedes responder en base a la pregunta que se le hagan y lo que ustedes desarrollan. ¿Ya? Así que vengan preparados también el lunes con el tema tratado. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Un gustazo. Dios los bendiga grandemente y nos estamos viendo. Gracias.